Buenas tardes, nos encontramos en el IER Don Bosco de Albacete y vamos a explicar en este vídeo cómo hacer un proyecto de instalación eléctrica de un edificio de viviendas utilizando el software Vivi de Demelec. Bueno, aquí tenemos un acceso directo, nuevamente está en la carpeta Demecat 2023, trabajamos con la última versión. Vemos que dentro de esta carpeta encontramos el CIEBT para calcular instalaciones eléctricas de baja tensión, el Vivi para edificios de viviendas y tenemos también para instalaciones de edificios en urbanizaciones. Bien, pues hacemos clic que tenemos la versión 28.0, ¿vale? Vemos aquí el año, el 2023, estaríamos hablando de la última versión. Y recordamos pues que nos encontramos en el IES Don Bosco en directo en Albacete con el curso de segundo de grado superior de sistemas electrotécnicos y automatizados. Bien, cuando queremos calcular o hacer un proyecto de instalación eléctrica de un edificio de viviendas, lo primero que tenemos que acceder aquí dentro del programa es aquí en esta pestaña de previsión de cargas. Bien, entonces nos aparece este menú en el que nosotros podemos ir definiendo las distintas cargas que vamos a encontrar en nuestro edificio. Bien, empezamos por las viviendas. Entonces aquí en comentarios pues podemos poner una pequeña etiqueta que le podemos llamar pues viviendas y decimos, él ya automáticamente sabe o tiene en su base de datos que las viviendas de electrificación básica son de 5.750 vatios de potencia y vamos a suponer que tenemos pues 4 viviendas de grado de electrificación básica, bien, pues con una superficie de 90 metros cuadrados cada una y de electrificación elevada vamos a suponer que tenemos 3 viviendas, ¿vale? Con una superficie de 200 metros cuadrados cada una. Bien, en principio las planteamos como viviendas sin tarifa nocturna, ¿vale? No se presupone calefacción eléctrica, que es para lo que se suele utilizar la tarifa nocturna. Le daríamos a aceptar y ya hemos introducido, ¿veis? Aquí en el comentario salen las viviendas, número de viviendas 8, eran 5 de básico y 3 de elevado, y suman una potencia de 49,30 kilovatios. Bien, pasamos al apartado de locales comerciales. Pues aquí podemos poner locales en la etiqueta, ¿no? En el comentario, locales comerciales. Entonces, bien, vamos a decir que, bueno, una superficie, vamos a suponer que tenemos, pues en nuestro caso, 2 locales comerciales. Yo lo que voy a hacer es separarlos por etiquetas, ¿vale? Y voy a poner local comercial 1, le supongo una superficie de 250 metros, ¿vale? Y él ya automáticamente le va a asignar la potencia. ¿Veis? Le asigna una potencia de potencia unitaria de, es decir, ahí tiene unos 3,450 kilovatios. Vamos a poner otro más. Ponemos, y este lo vamos a hacer de el automático de 5 kilovatios, que el reglamento electrotécnico de baja
50 metros cuadrados, pues le corresponderían 25 kilovatios. Bien, viviendas, local comercial 1, local comercial 2, oficinas. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, oficinas. Vamos a suponer una superficie de oficinas de 130 metros cuadrados. En el reglamento también le asigna un mínimo, ¿vale?, de kilovatios por metro cuadrado. Le damos y él ya nos asigna, veis, igualmente 13 kilovatios para estos 130 metros cuadrados de oficinas. Locales industriales, pues bueno, dentro de los edificios de viviendas pues no suele haber, ¿vale? Es decir, no solemos encontrarnos locales industriales propiamente dichos, pero bueno, podríamos tener que en la planta baja fuera muy grande y tuviéramos pues un supermercado o algún horno de panadería, algo así. Entonces, bueno, para hacerlo un poquito más completo, vamos a poner local industrial, ¿vale? Le vamos a asignar una superficie de 300 metros cuadrados y ya él le asigna automáticamente una potencia unitaria de 37,5 kilovatios. Bien, recarga de vehículo eléctrico. Vamos a poner aquí recarga vehículo ELEC, ¿vale? No deja poner más. Número de plazas, pues habíamos visto que teníamos 8 viviendas, 5 y 3, pues vamos a poner una por vivienda. Suponemos que habrá un garaje con 8 plazas o incluso 10 plazas de garaje, podría haber más, pero en principio vamos a poner 8, una por vivienda, y él ya le asigna automáticamente la potencia unitaria de 2,9 kilovatios para cada una de esas tomas de recarga de vehículo eléctrico. Bien, ya hemos hecho esta parte de aquí y ahora vamos a hacer la parte de servicios generales. Bien, en servicios generales, bien, continuamos con el proyecto, ¿vale? Habíamos añadido entonces 8 tomas de recarga de vehículo eléctrico y ahora pasábamos ya a la parte de servicios generales del edificio, bien, que son lo que serían las zonas comunes o servicios generales comunes que van a compartir. Tenemos ascensores, bien, pues vamos a poner ascensor. Tipo de ascensor nos deja elegir entre varios. Normalmente pues para 5 personas vamos a poner este que sería el más sencillo, ¿vale? 5 personas, carga 400 kilos, velocidad de 0,63 metros por segundo y una potencia de 4,5 kilovatios. En caso de que tuviéramos un ascensor con unas características predefinidas, pues podríamos utilizar esa potencia de cálculo para esa máquina. Nosotros vamos a escoger este, le damos a aceptar y ahora vamos a ver el tema del alumbrado de las zonas comunes. Bien, vamos con alumbrado de zonas comunes y aquí vamos a poner, vamos a llamarle alumbrado comunes. Bien, entonces vamos a presuponer pues que en este edificio tenemos una superficie de zonas comunes de 100 metros cuadrados y vamos a ponerle fluorescencia. Él ya calcula una potencia unitaria de 0,8 kilovatios por metro cuadrado. Vamos a darle, bien, y nos saca 0,8 kilovatios al utilizar alumbrado de tipo fluorescente. Bien, respecto de garajes, aparcamientos, vamos a llamarle garaje. Una superficie, vamos a poner un garaje de 400 metros cuadrados con ventilación forzada y ya asigna una potencia unitaria de 8 kilovatios. Le damos a aceptar. Piscinas no vamos a poner, vemos que nos dejaría poner aquí, bueno, pues piscina. Veis que la potencia unitaria pues sería para el depurador de la piscina, la va a asignar en función de los metros cúbicos que tenga la piscina, nosotros no ponemos, y aquí en varios pues podríamos añadir lo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Es decir, normalmente, aunque no esté puesto, ¿vale?, en varios, nosotros lo que sí vamos a añadir, porque esto está en todas las viviendas, es un grupo de presión
para el agua, ¿vale? Es decir, entonces, dentro de los grupos de presión, ¿vale? Pues nosotros vamos a suponer que tenemos un grupo de presión con una potencia unitaria pues de 5 kilovatios. Le damos aquí a aceptar y con esto en principio ahora tendríamos que determinar el número de contadores de servicios generales. Vamos a poner 1, ¿vale? Un contador trifásico para el tema del ascensor, el alumbrado de zonas comunes, el garaje, el grupo de presión. Bien, bueno, aquí tenemos la posibilidad de estudiar las sobretensiones, ¿vale? Y vemos, ¿vale? Que tenemos que tocar en aceptar, ¿vale? Es decir, tocamos en aceptar y entonces el programa ya tiene la posibilidad, veis, de hacer la previsión, con esta previsión de cargas que hemos hecho, de empezar a calcular el proyecto. Bien, nosotros aquí lo que hacemos ahora es entrar en centralización de cuadros, ¿veis? Entonces daríamos, por ejemplo, en añadir cuadro y nosotros podemos ir añadiendo cuadros, pues por ejemplo, para las viviendas individual, ¿no? Es decir, para poder meter, por ejemplo, un cuadro de, ¿vale?, de lo que es la vivienda de grado de electrificación básico, lo que sería el cuadro de la vivienda, ¿vale? Y el otro para las viviendas de tipo de grado de electrificación elevado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, bueno, tenemos aquí en la parte de, ¿veis?, centralización 1, ¿vale? Esta sería la centralización de contadores 1. Entonces nosotros, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, dentro de lo que es aquí centralización de cuadros, nosotros ya tenemos aquí la centralización 1, si hacemos doble clic sobre ella, bueno, vemos todo lo que entraría a esta centralización, ¿vale? Vemos aquí, añadir cuadro, añadir centralización, podríamos añadir otra centralización más de contadores, y entonces nosotros vamos a ver cómo estaría esta centralización de contadores. Normalmente habrá que poner unos cuadros para las viviendas, otro para los servicios generales y otro para los locales comerciales. Entonces nosotros le damos aquí, añadir cuadro, ¿vale? Vamos a poner uno que sea para el tema de viviendas. Entonces dice cuadro de vivienda, vivienda de electrificación básica, C41, electrificación básica C4 desglosado, electrificación elevada C4 desglosado o otro tipo de electrificación. Datos de la instalación, superficie habíamos dicho que eran de 90 metros cuadrados, podríamos dar más datos, pero no es necesario. Le damos a aceptar, vamos aquí en aceptar y vemos que ya nos crea lo que sería el cuadro de mando y protección de las viviendas. Aquí tenemos pues nuestro interruptor general automático, el diferencial, ¿vale? Y luego tenemos aquí, vamos a ampliarlo, tenemos los circuitos, los circuitos C1 de alumbrado, C2 de tomas de corriente generales, el frigorífico, C3 para cocina, horno, C4 lavadoras, lavavajillas y termo, C5 tomas de corriente del baño y de la cocina, ¿vale? Bueno, pues este sería el cuadro de mando y protección de las viviendas de grado de electrificación básico. Entonces, de estos habíamos dicho que habían 5 viviendas, ¿no es esto? Podemos ver aquí en previsión de cargas. Viviendas, recordáis que teníamos 5 de grado de electrificación básico y 3 elevado. Pues este ya lo tendríamos. Vamos a cerrar aquí. Permitirme un segundo. Bien, continuamos y nos encontramos haciendo el cálculo. Habíamos visto que teníamos la centralización 1, podíamos añadir cuadro, añadir centralización y ahora habíamos añadido el cuadro de las viviendas de grado de electrificación básico. Vamos a añadir ahora aquí, añadir cuadro, vamos a añadir ahora
el cuadro de las viviendas de grado de electrificación elevado. Vamos a poner GE elevado, ¿vale? O simplemente para que quepa entero viviendas elevado, y entonces le damos aquí, ¿veis? Superficie de estas viviendas, si mal no recuerdo, habíamos puesto 200 metros cuadrados. Vale, le damos a aceptar y él ya pues nos va a crear este cuadro de mando y protección con la etiqueta de viviendas elevado, que es lo que le hemos dicho. ¿Veis? Bueno, podemos verlo. Vemos cómo se para, con dos diferenciales, y tenemos por aquí alumbrado, circuito 2, tomas de corriente general, frigorífico y así. ¿Vale? Aquí pues tenemos para aire acondicionado, para secadora, un poquito más repartido, un poquito más de carga, que soportan este tipo de viviendas. Bien, pues tenemos que seguir añadiendo centralizaciones de cuadros, ¿vale? Vamos a añadir ahora otro cuadro. Vamos a añadir un cuadro para el tema de que no, en este caso no va a ser de vivienda, entonces tocamos en vivienda, no, es el cuadro para servicios generales. Servicios generales, que es donde tenemos que poner el alumbrado de la escalera, el grupo de presión para el agua y el ascensor, ¿vale? Le damos aquí a aceptar, cuadro de mando y protección de servicios generales, ¿veis? Y este cuadro vemos que está vacío porque no le hemos puesto nada, entonces claro, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ir añadiendo las líneas de lo que queremos conectar. En nuestro caso queremos dar servicio a, vamos a poner una línea, veis que esto es línea motor, claro, tenemos que poner un motor, veis, ella automáticamente nos lo coloca, y este motor ahora lo tenemos que definir, ¿vale? Esta línea, este motor, si nosotros hacemos doble clic sobre ella, le vamos a llamar grupo de presión, grupo de presión. Potencia nominal, recordar que habíamos puesto 5 kilovatios y bueno, el rendimiento le asigna un rendimiento de 0,869, un coeficiente de maduración de 1,25 y le vamos a poner una longitud de cálculo pues de 15 metros. Es muy importante esto para que pueda calcular las caídas de tensión. Sería un motor trifásico, por supuesto, y pues este ya lo tendríamos, ¿veis? Le damos aquí a cerrar y ya ese ya lo tenemos. ¿Qué más debemos de añadir aquí? Bueno, fijaros bien que aquí tenemos para agrupación, línea subcuadro, línea con consumo en ruta, el alumbrado de la escalera, ¿vale? Línea de alumbrado, pues añadimos aquí, tocamos en escape y recordamos que teníamos unos 100 metros cuadrados, ¿no es esto? Vamos a verlo de todas formas aquí en la previsión de cargas, ¿veis? El alumbrado de las zonas comunes era 100 metros cuadrados, que eran 0,8 kilovatios, ¿vale? Vamos entonces a definir la línea, vamos a llamarle alumbrado comunes y le vamos a poner, bueno, la potencia la podemos poner en kilovatios, pues son 0,8, ¿vale? De potencia total, longitud de cálculo, recordad que hay que ponerlas. La longitud de cálculo le vamos a poner 30 metros, ¿vale? A esta línea, porque podría llegar hasta el punto más alto del edificio. Y suministro monofásico, metal, cobre, aislamiento, B1 unipolares, tubos superficiales o empotrados en obra, conductores de 450 a 750 voltios de nivel de aislamiento, de PVC, del tipo H07VK, vale. 2 unipolares, cerramos y ya tendríamos el alumbrado de las zonas comunes. ¿Qué nos queda? Nos queda el garaje, ¿vale? Recordáis aquí en la previsión de cargas que teníamos un garaje, hemos metido el grupo de presión, alumbrado, y el ascensor también. Vamos a ver, para el tema del ascensor normalmente se suele sacar un subcuadro, ¿vale? Es decir, que vaya exclusivo para lo que es el ascensor. Entonces, bueno, esto pues lo podemos hacer
podemos coger aquí y decir sacar línea subcuadro, ¿veis? Y sacaríamos por aquí, ¿no veis? Y aquí saldría desde este cuadro de servicios generales una línea, un subcuadro, que nosotros... No me deja... Bien. Vale. Tocamos en escape, cuadro de mando y protección, línea subcuadro, ¿vale? Este le vamos a llamar ascensor. ¿Vale? Ascensor, potencia, bueno, todas las fases, porque va a ser trifásica, sección mínima de 1,5, vale, eso lo dejamos así. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir, introducir aquí una línea a motor, ¿vale? Que sería el motor del ascensor. Vamos a comprobar aquí en la previsión de cargas que ascensor era un ascensor de 4,5 kilovatios, ¿vale? Pues tenemos que entrar aquí, bueno, eso ya lo tenemos puesto, y este motor, línea motor, le vamos a llamar ascensor y le vamos a dar una potencia de 4,5 kilovatios, 4,5 kilovatios, y una longitud de cálculo vamos a ponerle de otros 30 metros. 30 metros, trifásico, bien, le damos a cerrar y eso ya lo tendríamos, ¿vale? Es decir, entonces esto habría quedado de esta manera, en la que tendremos el cuadro de mando y protección de los servicios generales, el grupo de presión, el alumbrado de las zonas comunes, una línea subcuadro para sacar al cuadro del ascensor, ¿vale? Y bueno, pues dentro de aquí del cuadro del ascensor podríamos sacar otra pequeña línea que fuera para el alumbrado del ascensor. Vamos a poner entonces aquí un alumbrado dentro del cuadro del ascensor y vamos a ponerle también aquí luz ascensor, de acuerdo, y vamos a darle una longitud igualmente de 30 metros y una potencia nominal de bueno, estaríamos hablando en vatios, pues 100 vatios, vamos a poner ahí, ¿vale? Bien, pues esta parte de servicios generales ya la tendríamos definida, ¿de acuerdo? Aquí dentro de la parte del... Esto sería el ascensor, ¿vale? Recordad que aquí pues también es importante, ¿veis? Tenemos grupo de presión, alumbrado de zonas comunes, ascensor, nos faltarían como zona común el garaje, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, tendríamos que poner el alumbrado de zonas comunes, suponemos que está incluido el alumbrado del garaje, ¿vale? Pero ahora nos faltaría poner lo que habíamos definido aquí en la previsión de cargas, ¿de acuerdo? Es decir, recarga de vehículo eléctrico, habíamos puesto 8 unidades a 2,944, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la parte del garaje también había metido 8 kilovatios, habría que meter una línea con esta potencia, porque sobre todo para el tema de los extractores, entonces, bueno, vamos a meter esta previsión aquí, como línea motor para los extractores del garaje, vamos a ponerlo aquí, un momentito, no deja, nos situamos aquí, a ver, ahora me deja añadir, ¿vale? Y estos dos motores vamos a llamarle extractor garaje 1, ¿vale? Vamos a ponerle 4, una longitud de cálculo de 25 metros y a este le vamos a llamar extractor garaje 2 con los otros 4 kilovatios,
y con la misma longitud de 25 metros. Bien. Esto ya lo tenemos, ¿veis? ¿Qué nos quedaría? Pues lo de las tomas, lo que habíamos visto en la previsión de cargas, que era recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer esto. Veis que tenemos aquí línea para vehículo eléctrico, ¿veis? Tenemos aquí definido, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, pulsamos aquí, vamos a situarnos primero dentro del cuadro de mando y protección de servicios generales. Si bien deberíamos decir que evidentemente las líneas de vehículo eléctrico deben de ir conectadas al cuadro de mando y protección de cada una de las viviendas, ¿vale? Es decir, o sea, deben de ir al contador de cada vivienda individual, no al cuadro de servicios generales. Entonces, por tanto, vamos a cerrar esto, nos iríamos, por ejemplo, aquí a viviendas, abriríamos este cuadro, y ahora aquí vamos a hacerlo con una y luego sería multiplicar esto por el número de viviendas que tenemos, que hemos dicho que eran 5 de un tipo y 3 de otro, ¿vale? Entonces, ¿veis? Tocaríamos aquí, línea para vehículo eléctrico. Vamos a seleccionar primero este cuadro. Mira que hay bastantes cosas. Línea. Mira, teníamos línea de ascensor, línea de secadora. Bueno, nosotros ya lo hemos definido de la otra manera, pero se podría haber hecho también con esto. Ahora lo podríamos modificar bien. Línea de vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Pues tocamos aquí y añadimos. ¿Veis? Entonces, ¿veis? Circuito 13, recarga de vehículos eléctricos. Entonces, ¿ves? Bueno, pues aquí es como lo tenemos, ¿vale? Límite de sobretensión de 1,5 kilovoltios, intensidad máxima 65 kiloamperios. Vamos a definir esta línea. Él ya le llama así, circuito 13, recarga de vehículos eléctricos. Le mete una longitud de cálculo de 25, es decir, pues ya estaría, ¿vale? En monofásico ya lo tendríamos. Vamos a hacer lo mismo, la misma operación en las viviendas de grado de electrificación elevado, ¿de acuerdo? Tendríamos que venirnos aquí y ahora añadir una línea de vehículo eléctrico, ¿vale? Bien, pues vamos a comprobar y ahora lo que tenemos que hacer es, en principio ya tendríamos todo, ¿de acuerdo? Es decir, dentro del proyecto que tenemos la centralización, esto lo podemos recoger así. De la centralización de contadores 1 tenemos la línea general de alimentación, ¿vale? No hemos puesto nada, ¿vale? Es decir, ya tenemos viviendas de grado de electrificación básico, viviendas de grado de electrificación elevado y los servicios generales. Donde hacemos doble clic podemos ver cada uno de los cuadros que hemos ido diseñando, ¿de acuerdo? Aquí vemos este con la línea subcuadro para el tema del ascensor, ¿vale? Y etcétera. Bien, nosotros ahora lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos... a ver, un momentito. Cerramos por aquí. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es... tocamos aquí en cálculos, en proyecto, ¿veis? Y entonces nos dice una ventana con algunos errores. Nos dice, por ejemplo, error. En la línea grupo de presión no se puede derivar una línea trifásica de una monofásica, ¿vale? Pues entonces recordamos que eso estaba aquí en servicios generales. Vamos a minimizar esto. Claro, y nos dice que, claro, nosotros evidentemente no podemos sacar una línea trifásica si esta es monofásica, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es definir esta línea de aquí arriba, esta derivación individual, definirla como trifásica, como podéis ver aquí, la ponemos trifásica, le ponemos una longitud de cálculo de otros 30 metros, ¿vale? Y ya está, ¿veis? Vamos a tratar de recalcular, cálculos, proyecto, bueno, dice, no se ha introducido, en la derivación no se ha introducido la longitud de la línea o esta es 0, en la derivación, en la línea de ascensor no se ha introducido la longitud de la línea o esta es 0. En la LGA no se ha introducido la longitud y en la acometida no se ha introducido la longitud. Proyecto calculado. Bien, entonces nos queda por ir revisando cuadro por cuadro, ¿vale? Y ir revisando la longitud, ¿veis? Es decir, entramos aquí en acometida. Longitud de cálculo. Como no se lo habíamos dicho antes, pues se lo tenemos que decir ahora. Longitud de cálculo de la acometida vamos a poner 7 metros, ¿vale? Le damos a aceptar. Centralización de contadores.
Bueno, aquí nos sale la previsión de cargas, no sale más. LGA, línea general de alimentación, longitud de cálculo. Vamos a poner, por ejemplo, 10 metros. ¿De acuerdo? Trifásico, protección con fusibles, le damos a aceptar. Viviendas. Cerramos esto. Vale, vamos a ir por partes. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Longitud de cálculo. Esto era la derivación individual a cada una de las viviendas. Longitud de cálculo, vamos a ponerle, pues, por ejemplo, 20 metros. ¿Vale? Le damos aquí. Ahí ya tenemos lo mismo. Y esto ya son los cuadros de cada una de las viviendas. En principio así estaría bien. ¿Vale? Vamos a cerrar este. Viviendas de grado de electrificación elevado. Hacemos lo mismo. Tocamos aquí, ¿veis? La longitud de la derivación individual estaba en 0. Le ponemos 20 metros. Pulsamos en Enter. Y en principio ya estaría, porque esta al vehículo eléctrico, vale. Y el cuadro de servicios generales, tocamos aquí arriba. Esta sí estaba. Y a ver si hay alguna línea más que pudiera faltar. La longitud, vamos a ir línea por línea. Esta tiene 15 metros. Esta de aquí de alumbrado de comunes le habíamos puesto 30 metros. Esta de aquí, que es la que va al ascensor, a un subcuadro del ascensor. Vale, esta tiene longitud de cálculo 0 metros. Vamos a ponerle otros 30. Esta de aquí, extractor de garaje 1. Tiene 25 metros para el cálculo y esta de aquí tiene otros 25. Bien. Aquí abajo, vamos a ver estas. 30 metros y esta otra de aquí, lo mismo. Vale, en principio estaría correcto. Vamos a volverle a dar aquí al tema de cálculos, cálculo de proyecto. En la derivación no se ha introducido la longitud de la línea o esta es 0. Vale, ¿en cuál? Bueno, si veis, si hacéis doble clic sobre el mensaje de error, ya te lleva directamente a la que no tiene la longitud definida. Vale, pues vamos a poner aquí otros 30 para hacerlo así. Vamos a recalcular por última vez, cálculos, proyecto. Ahora, proyecto calculado ya sin ningún error, ¿veis? Entonces, aquí, claro, dices... resultados, vemos que tenemos disponible la memoria descriptiva y el pliego de condiciones, pero necesitamos también, para tener un proyecto completo, necesitamos el anexo de cálculos, la medición, los esquemas, memoria técnica de diseño, certificado de instalación y manual de usuario. ¿Cuándo se genera esto? Esto se genera cuando nosotros grabamos nuestro proyecto, es decir, necesitamos ir a proyecto, ¿vale? Y decir salvar como, ¿vale? Entonces... le diríamos, pues, en principio lo va a guardar ahí en el escritorio. Le diríamos que es un edificio viviendas con Demelec, le vamos a llamar así, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Veis? En el momento en que guardamos el proyecto y nos venimos aquí al tema de resultados, ya tenemos todo disponible. Tenemos la memoria descriptiva, el anexo de cálculos, pliego de condiciones, mediciones, esquemas y memoria técnicas. Empezamos por ver documentos. Memoria descriptiva, ¿veis? Aquí tenemos la memoria descriptiva, bueno, pues con un índice de lo que ha incluido, antecedentes, objeto del proyecto, reglamentación, características del edificio, suministro de energía, grado de electrificaciones de las viviendas, elementos constituyentes de la instalación del edificio, acometida, CGP, LGA, contadores, derivaciones individuales, dispositivos generales e individuales de mando y protección, características generales que deberán reunir las instalaciones interiores o receptoras, número de circuitos, instalación de cuartos de baño, recarga de vehículos eléctricos, toma de tierra, seguridad, higiene y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, disposiciones mínimas de seguridad y salud, disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud, ¿vale? Todo este apartado de lo que sería el ESS, el estudio de seguridad y salud, y aquí ya pues la memoria descriptiva desarrollada. Si os dais cuenta, aquí esto se queda en blanco, porque cuando estábamos metiendo los datos de la instalación en ningún momento hemos metido datos
de lo que sería el peticionario del proyecto, el CIF, etcétera. Todo esto sobre este Word podemos teclearlo nosotros. Por ejemplo, se redacta el presente proyecto de, pues, y aquí ya iríamos escribiendo, ¿no? Es decir, de instalación eléctrica en edificio de viviendas, ¿vale? A petición de con CIF, ya iríamos rellenando los datos que faltan. Objeto del proyecto, reglamentación y disposiciones. Bueno, aquí ya viene todo desarrollado, lo que es la parte de la memoria, ¿veis? Consta de las plantas, etcétera. Bien, entonces aquí tendríamos lo que es la memoria descriptiva del proyecto. No vamos a guardar ahora los cambios. Anexo de cálculos. Tocamos y aquí tendríamos en Word el anexo de cálculo. Evidentemente esto pues luego se podría editar, ponerle número, llevarlo a una paginación diferente, es decir, terminar de hacer el proyecto un poquito mejor a como nos lo produce el propio Vivi de Emelec. Anexo de cálculo, pues tenemos las fórmulas de intensidad, las fórmulas que se van a emplear para las caídas de tensión, y ya él lo que va a hacer es facilitarnos, ¿veis? Según los datos que hemos introducido nosotros, pues ahora ya él va a ir calculando las líneas, previsión de cargas, y ya empieza por calcular la cometida, con esta potencia de cálculo calcula por calentamiento y por caída de tensión, ¿de acuerdo? Centralización 1, cálculo de la línea general de alimentación, va calculando, ¿veis? Y cómo reparte las fases, también para las viviendas. Cuadro de mando y protección, cálculo de la derivación individual. Cuadro de mando y protección de viviendas. Cálculo de las líneas de cada una de las viviendas. Es decir, aquí te lo detalla, todos los cálculos los detalla aquí. Vamos viendo los resultados con las caídas de tensión, acorde a las longitudes, etcétera. Fijaros, ¿vale? Cálculo de la línea del circuito de calefacción, de la vivienda de grado de electrificación elevado, recarga de vehículos eléctricos. Cuadro de mando y protección de los servicios generales, la derivación individual, la línea al grupo de presión, ¿veis? Acordaros que le hemos puesto 5 kilovatios, por poner un número, tensión de 400 voltios, trifásica, la longitud, le asigna él un coseno de phi, y ahí va calculando las intensidades de los valores eficaces, el calentamiento, ¿vale? Las caídas de tensión, y ya te dice pues que le pone una protección térmica, un magneto térmico tripolar de 16 amperios y un diferencial de 25 amperios, 30 miliamperios clase AC. ¿De acuerdo? Cálculo de la línea, alumbrado de comunes, ¿veis? Y así va sacando todos los cálculos de toda la línea, subcuadro del ascensor, y así tenemos aquí disponible todos los cálculos en este anexo de cálculos. Vamos a ver, por ejemplo, si tú quieres dentro de servicios generales, dices queremos ver esta línea, ¿veis? Ahora, ya después de que lo ha calculado, sí que tú en el unifilar que nos genera el propio Vivi, ¿vale? Tenemos qué línea es, ¿veis? Por ejemplo, tenemos que es 3 por 2,5 más toma de tierra de 2,5 milímetros cuadrados. Conductores unipolares en tubos superficiales empotrados en obra con un diámetro de 20 milímetros. El tipo de conductor que es, ¿vale? Es decir, o sea que nosotros aquí tenemos toda la información de la línea, de esta línea que viene aquí hasta el grupo de presión, ¿vale? Ahí tendríais los cálculos. Bueno, resultados. Hemos visto la memoria descriptiva, la anexo de cálculos, el pliego de condiciones. Pliego de condiciones, condiciones facultativas, ¿veis? Pues ya tenemos aquí todo, ¿no? Es decir, técnico director de obra, constructor o instalador, en fin, todo lo de condiciones económicas, todo el pliego de condiciones, condiciones técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja, y aquí tenéis ya todo preparado.
Esto sería simplemente juntarlo luego todo en un único fichero en PDF, ¿vale? Para tener un proyecto completo. ¿Qué más podemos encontrar dentro de los resultados? Memoria descriptiva, anexo de cálculos, pliego de condiciones, medición. Vamos a ver, dentro de la parte de medición, ¿veis? Él simplemente, pues con las longitudes que le hemos puesto, te está haciendo aquí una tabla, ¿vale? Es decir, pero claro, evidentemente no le hemos dicho nada de precios, y precio unitario en euros, precio total. Si nosotros aportáramos aquí y esto lo pasáramos a formato de tabla para llevarlo a Excel, podríamos calcular también un pequeño presupuesto, ¿de acuerdo? En el tema de la medición. Pero claro, él al trabajar sin cables lo deja, al trabajar sin precios, lo deja hasta aquí, ¿vale? Las tablas, medición de los tubos, medición de magnetotérmicos, interruptores, las cantidades que pone, medición de diferenciales, medición de relés térmicos, elemento de control y maniobra, medición de transformadores intermedios, de protecciones de sobretensiones transitorias, de líneas generales de alimentación. También hasta ahí, ¿no? Es decir, medición por abonado, centralización 1. Bien, pues estas son medición de relés térmicos, las mediciones que él por defecto genera. ¿Qué más podemos encontrar? Esquemas. Bien, vemos que lo ha generado en D203 en el escritorio edificio de viviendas con Demelec DXF. Es un fichero DXF, ¿vale? Vamos a ver si lo localizamos aquí en nuestro escritorio. Bueno, vamos a hacerlo a través de aquí, mejor, en el escritorio. Sería este fichero, vemos aquí edificio de viviendas con Demelec DXF. Entonces este es un fichero que vamos a tratar de hacer doble clic sobre él. Imaginamos que se abrirá con AutoCAD. Efectivamente. Vamos a esperar a que lo abra y ahí pues encontraremos los esquemas unifilares que Demelec crea a partir de los datos que le hemos introducido. Vamos a esperar a que lo abra. A ver, advertencia, dice que desea abrir el archivo como de solo lectura, sí, le decimos que sí, bueno, vamos a ver. En principio es un fichero que no se puede modificar, parece ser. Vale, hacemos zoom y ya vamos viendo, bueno, si hiciéramos por ejemplo un Z extensión, podríamos ver todo lo que ha generado, ¿vale? Y luego ya pues nos podemos ir aproximando, claro, mucho más cómodo de verlo con AutoCAD, ¿veis? Entonces la centralización 1, que es de donde venía, veis, aquí tenemos, bueno, esto sería el trafo, esquema unifilar de alimentación a contadores y direcciones individuales. Tendríamos el trafo, la cometida, que es este tramo, la CGP, la LGA, ¿vale? Y ya la centralización de contadores. Tenemos para viviendas, servicios generales, locales comerciales, oficinas, locales industriales y recarga de vehículos eléctricos. Aunque bueno, nosotros lo queríamos más bien asociar a los contadores de cada una de las viviendas, pero bueno, centralización 1, aquí cuadro de mando y protección. Este yo creo que lo ha generado por error, que era ese que aparecía. Fijaros, este debe de ser seguramente, si mal no recordáis, este de aquí, que lo creaba él por defecto, pero como no le hemos puesto nada, pues él lo sigue creando y ahí está, ¿veis? Es decir, si yo lo abro, ¿veis? Está vacío, no hay nada conectado, ¿vale? Es como un hueco que deja él ahí por defecto, pero no hay nada, y por eso cuando ha generado este fichero de XF lo saca aquí también, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos el cuadro de mando y protección de las viviendas, ¿vale? Esta sería la de grado de electrificación básico, ¿veis? Que aquí sí que le hemos añadido nosotros la línea de recarga de vehículo eléctrico. Luego aquí tenemos, este era el de viviendas de grado de electrificación elevado, añadiéndole la línea de recarga de vehículo eléctrico, que la hemos añadido aquí arriba. Bien. Y por último, el último cuadro que tenemos es el cuadro de mando y protección de los servicios generales, ¿vale? Que es donde teníamos pues el grupo de presión, alumbrado de zonas comunes,
la línea subcuadro del ascensor, cuadro de mando y protección del ascensor, ¿vale? Que la hemos sacado por aquí, que tenía pues el alumbrado de luz del ascensor, el motor propiamente dicho. Y tenemos también el extractor del garaje 1 y extractor del garaje 2, ¿vale? Bien, pues todo esto luego ya nosotros podemos llevarlo a nuestras plantillas de AutoCAD para imprimirlo en A3 y juntarlo como esquemas unifilares de nuestro proyecto. ¿Qué más nos hace el Vivi de Demelec? Pues ya quedaría memoria técnica de diseño, certificado de instalación y manual de usuario. Bien, bueno, si estamos hablando de un edificio de viviendas, pues en principio la MTD sería un proyecto, es decir, no necesitaríamos, ¿vale? Certificado de instalación y manual de usuario. Vamos a tocar aquí. Bueno, le damos así. Él está cargando aquí un modelo de memoria técnica de diseño de la Junta de Andalucía, ¿vale? Simplemente lo que hace es que te carga el modelo por si lo quieres rellenar, ¿veis? Nosotros utilizaríamos el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que viene un pequeño esquema unifilar, que sí que parece ser que lo hace acorde a lo que nosotros hemos introducido, ¿veis? Luego mete los cuadros, mete dentro de lo que es el modelo de MTD, mete los cuadros, mete los cuadros que habíamos ido diseñando nosotros, de las viviendas, de los servicios generales, etcétera. Y este sería el certificado de instalación eléctrica de baja tensión, suponemos también de Andalucía, que podríamos rellenar pues con los datos de la instalación. Y aquí tenéis lo que es el pequeño manual, no decir consejos para una mejor utilización de su instalación. Titular, aquí se escribiría el nombre del titular de la instalación, de instalador autorizado, el que ha ejecutado la instalación. Y esto es pues como unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Sobre cómo hacer un buen uso de la instalación eléctrica. ¿Veis? Tenemos aquí cómo debe de utilizarse la instalación, con una serie de consejos, que pueden venir bien pues para anexionar a todos los proyectos. Un pequeño esquema unifilar, este que ha quedado en vacío, pues no lo hemos quitado antes, cuando lo estábamos haciendo, y ya está bien. Pues todo esto es lo que nos genera el Vivi, ¿de acuerdo? Dentro de los resultados. Y así pues hemos realizado el proyecto del cálculo de la instalación eléctrica de un edificio destinado a viviendas. En otro vídeo explicaremos cómo hacer un proyecto de cálculo de una instalación eléctrica de baja tensión utilizando el software de Demelec, pero en la parte de FIEBT, que es para el cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión. Estaríamos hablando ya de instalaciones eléctricas que no sean de viviendas. Para viviendas tenemos específicamente este software, ¿vale? Y este sería para instalaciones de baja que no sean viviendas, naves industriales, locales comerciales, etcétera. Muy bien, pues gracias por ver el vídeo y seguimos en el IES Don Bosco con los ciclos formativos de FP de electricidad.